Hace unos días se dio en distintas revistas, en distintos portales de ciencia y tecnología, la información de que un asteroide que viaja rumbo hacia la Tierra podría chocar o que directamente va a chocar en el año 2880 y que el riesgo sería letal. Por eso nos pareció interesante contactarnos con Gonzalo Tancredi para que nos hable de la posibilidad o no de que si es real o no de que se dé este hecho. El descubrimiento fue hecho por la Universidad de Tennessee y publicado por la revista Nature. Esta investigación muestra que la roca gigante gira sobre sí misma a una velocidad de 15 kilómetros por segundo, por lo que se acerca directamente hacia la Tierra. 1950 DA es el nombre de este enorme asteroide que está en curso de colisión con la Tierra, el cual se espera que cause un daño letal, el cual eliminaría la vida del planeta el 16 de marzo del 2880. Para hablar sobre esta información, sobre esta noticia, tomamos contacto con Gonzalo Tancredi, astrónomo uruguayo, a quien le doy las muy buenas tardes y la bienvenida por segunda vez a El Observador TV. Adelante. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y espero poder responder un poco a las consultas que ustedes tienen. Tancredi, ¿estaba al tanto de esta información? Estaba al tanto justamente de ese artículo que tú haces referencia por otro tipo de resultados que quizás sean los más relevantes en relación a este asteroide, porque justamente es uno de los temas que nosotros venimos investigando. Este asteroide del cual te hacías referencia, el asteroide 1950 DA, es uno de los asteroides que se aproxima a la Tierra, pero tiene, además de esas particularidades de tener una cierta posibilidad de colisión con la Tierra, tiene la particularidad que un poco tú lo decías, de rotar muy rápidamente. Es un asteroide que está rotando muy rápidamente, estamos hablando de un objeto de unos 1.300 metros de diámetro, y el interés justamente es poder entender la estructura interna del asteroide. Y eso es muy relevante también, no solo para conocer las características de este tipo de objeto, sino justamente en caso de que colisionara con la Tierra, qué tipo de acciones, qué tipo de mitigación podemos hacer para reducir las consecuencias de un posible impacto. Tancredi, ¿cómo es posible que se pueda calcular con tanta anterioridad hasta el día? Porque decía la información el 16 de marzo del 2880, o sea, a uno le parece realmente sorprendente que hasta se diga el día. Bueno, estamos hablando de la dinámica de objetos que se han venido mejorando su conocimiento en los últimos tiempos. Las ecuaciones del movimiento de estos objetos, la física que está detrás, es conocida desde la época de Newton. Si bien han habido avances importantes que hacen que estas predicciones tengan un cierto grado de incertidumbre. En particular hay algunos aspectos físicos, como decía, de la estructura interna y de la respuesta que tienen estos objetos al intenso calor que reciben del Sol, que hacen difícil hacer una determinación exacta. Hoy en día no podemos saber más que una cierta probabilidad de impacto que existe para esa fecha que tú mencionabas del año 2880. En este momento, por ejemplo, los cálculos que se han hecho dan que hay una probabilidad en 4.000 de que ese objeto pueda llegar a impactar en la Tierra. Quizás habría que ver, digamos, depende de qué perspectiva uno se pone, si esa estimación es una alta probabilidad o no. Es de los objetos que podríamos considerar más riesgosos que podrían llegar a impactar en la Tierra en los próximos siglos. ¿Por qué Tancredi es de los más riesgosos? Porque es un objeto relativamente grande comparado con otros también que cruzan la órbita de la Tierra. Estamos hablando, como decíamos, de un objeto de 1.300 metros. Un objeto de 1.300 metros o más de 1 kilómetro de diámetro ya se lo considera como un objeto que podría producir una catástrofe a escala global, a escala de todo el planeta. Mientras que objetos más pequeños, de unos pocos cientos de metros de diámetro, solamente afectarían una pequeña región, quizás del tamaño de un país como Uruguay, pero en un objeto ya tan grande esa consecuencia sería a escala mucho más relevante, a escala planetaria. Por eso entonces es uno de los objetos que está, digamos, dentro de la lista más prioritaria en cuanto a su estudio y su seguimiento.
Bien, y en este sentido, ¿de qué manera se podría incidir en este asteroide? Bueno, justamente, como te decía, una de las cosas que debemos conocer es la estructura interna. Vamos a poner dos casos extremos. Una, que el objeto sea una gigantesca roca monolítica, o sea, que sea un gran pedazo de roca, y otra, como justamente surge a partir de estos estudios que se han hecho y de trabajo que también nosotros estamos realizando en relación a los asteroides, la estructura puede ser como una especie de aglomerado de pequeños cuerpos más pequeños, o sea, pequeñas rocas de quizás unos pocos metros, hasta algunas veces cientos de metros, que se aglomeran formando esta estructura de más de 1 kilómetro de diámetro. Entonces, piensen ustedes que intentan desviar una roca monolítica o una roca que es no más que un aglomerado. Las técnicas que uno podría utilizar para ese desvío son totalmente diferentes, porque en un caso, quizás, por ejemplo, golpeándola, la puedo, al estilo de un billar, la puedo desviar de su trayectoria. Pero en el caso de que sea un aglomerado de pequeños objetos, quizás golpeándolo lo único que hago es dividirlo en pequeñas partes, pero que mantienen su trayectoria en dirección hacia la Tierra. Por eso entonces es que es relevante ese estudio más físico de las características internas y analizar las diferentes técnicas de desvío. En eso estamos trabajando, justamente uno de los trabajos que nosotros realizamos aquí en nuestro Departamento de Astronomía es el estudio tanto desde el punto de vista de laboratorio como desde el punto de vista numérico, de simulaciones numéricas, de técnicas de desvío de asteroides en posible colisión con la Tierra. Tancredi, por último, ¿usted qué opinión tiene acerca de que se dé este tipo de información que puede llegar a generar cierto nerviosismo en la gente? Bueno, yo creo que una de las características que ha tenido la humanidad en sus últimas décadas es el avance que ha tenido el conocimiento científico y el reconocimiento de que la vida en la Tierra es un fenómeno que es muy vulnerable a agentes tanto internos propios de las diferentes especies que habitan nuestro planeta y en particular del hombre, pero también es vulnerable a aspectos externos. Es algo que tenemos que tener presente, que tenemos que convivir con ello y que tenemos que tomar las acciones justamente basadas en el conocimiento científico y el técnico de poder reducir al máximo esas vulnerabilidades. Bien, Gonzalo Tancredi, le agradezco muchísimo este contacto con el Observador TV. Muchas gracias. Bueno, a las órdenes.